quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Y para ello, bueno, yo les quiero invitar a que leamos un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 6. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, esta tarde por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra, de poder, Señor, tener alguna reflexión, alguna idea que pueda ser útil en la vida de cada hombre y cada mujer que se presta a sí mismo a la oportunidad de escucharnos, y de esa manera, Señor, poder ser bendecidos a través de lo que tú, Dios, has dispuesto para darnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Den un gloria a Cristo, pónganse cómodos y vamos a ocuparnos unos momentos en reflexionar en la palabra de Dios esta tarde. Ya Jorge nos decía que esta semana, este domingo, estamos empezando una nueva serie. Vamos a estar hablando de ser como niños. Y para ello, el tema que quiero compartir esta tarde le hemos llamado nosotros: ¿para quién es el reino de Dios? ¿Para quién es el reino de Dios? En la introducción voy a decir algo que para alguien, a lo mejor sin mayor cuidado o sin mayor análisis, puede ser decepcionante. Para alguien que de alguna forma, diría alguien por ahí, esté predestinado para cumplirse en el candidato ideal para hacerse dueño del reino de Dios, probablemente lo despierte, lo sacuda y piense en la necesidad de convertirse en lo que no es. Y lo digo porque el tema nos invita a ello, y quiero introducir con esto: ¿para quién es el reino de Dios? No es una pregunta, ¿sí? Y eso quiero aclararlo de entrada. ¿Para quién es el reino de Dios? Fíjense bien, es una afirmación, ¿sí? Y una segunda aclaración que voy a hacer enseguida es lo siguiente: si ustedes leen con cuidado lo que el Señor Jesús dice en la palabra de Dios, el Señor está utilizando otra figura hermenéutica. Para los que han ido a clases con nosotros de interpretación bíblica, van a recordarlo, ¿sí? En el versículo donde la palabra de Dios nos habla de la respuesta que el Señor Jesús le da a los discípulos, o les da a los discípulos, y es muy interesante porque los discípulos hicieron una sola pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos nunca preguntaron ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Pero Jesús, de entrada, lo primero que hace es decirles: a ver, espérenme, antes de que a ustedes les interese quién es el mayor, ¿no creen que debe de preocuparles primero cómo se le hace para entrar? Porque ustedes todavía ni siquiera saben cómo entrar, pero ya están pensando en quién es el mayor ahí. Lo mismo que decía yo la vez pasada, ¿no? Decíamos acerca de los trabajos. ¿Cuánto voy a ganar? Espérate, pues todavía no sabes ni lo que vas a hacer y ya estás pensando en cuánto quieres ganar, ¿no? Y Jesús les pone un alto y les dice: a ver, antes de que ustedes se preocupen por quién es el mayor, primero pregúntense cómo se le hace para entrar. Y ahí utiliza una figura hermenéutica el Señor Jesús, un símil, acuérdense. Y el Señor Jesús les dice: de cierto os digo, o de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis, y luego dice, como niños, ¿sí? Como niños. Es una figura hermenéutica, ¿verdad? Acuérdense que es una comparación. No son niños, son personas que actúan y viven, piensan, sienten, son como niños.
¿sí? Que son como niños. Y entonces, es importante entender esa parte porque si no la entendemos, nos vamos a perder. 3, la tercera aclaración que quiero hacer, y es donde digo yo que para algunos pudiera ser un poquito decepcionante o pudiera ser el medio para despertar, ¿no? Pudiera ser una sacudida que nos pueda llevar a hacer lo que no somos o conseguir lo que no tenemos. Y la aclaración que quiero hacer aquí es en función de lo que ya dijimos, de que el reino de Dios es para los que son capaces de ser como niños. De pronto eso nos invita a nosotros a tener que reconocer que alguien se va a quedar fuera. O sea, que el reino de Dios no es para todos. Quiero que se entienda esa parte. Hay un video por ahí que mi hijo Talí me enseñaba acerca de unos dos personajes que se dedican a coachar a la gente de diferente naturaleza. Y uno de ellos un poquito más, digamos que más analítico. Los dos con una gran dosis de narcisismo, pero uno un poco más analítico criticaba al otro porque el otro está muy enfocado en la idea de hacer dinero. Y como todos aquellos, ¿no? Y yo siento que ese es uno de los problemas en los que nos enfrentamos o que vivimos, yo creo que muchos, si no es que todos los predicadores, y me incluyo para que no se piense mal, pero radica en el hecho de invitar a toda la gente a hacer, dije a ser, no a hacer. Invitamos a toda la gente a ser lo que probablemente muchos de ellos nunca podrán ser. ¿Sí? O sea, hay quienes invitan a la gente a sumarse a sus negocios y no, que tú puedes hacer y tú vas a llegar y tú tienes la capacidad dice un escritor por ahí que escribe un libro, le decía a mi hijo, Happy Crazy se llama, y dice él que es uno de los grandes problemas que está enfrentando la sociedad, estar invadido por un sinnúmero de motivadores que lo único que han hecho es abaratar el concepto de felicidad y llevarlos por un camino o por un sentido equivocado, haciéndoles pensar que la manera de conseguir la felicidad, o para conseguir la felicidad hay una simple receta que hay que aplicar, y eso no funciona así, y es un psicólogo el que dice eso. Y entonces, a lo que voy es a esto, ¿no? De pronto para alguien pudiera ser decepcionante cuando uno les dice no todos van a entrar al reino de los cielos. El gran problema de muchos que leen la Biblia es que cuando hablan del reino de los cielos están otra vez pensando en la eternidad, en lo etéreo, allá en la vida eterna, y el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos tiene que ver con lo que pasa aquí y el ahora, con lo que ocurre aquí. Si ustedes van a la experiencia de Jesús y a lo que Él muestra es con la capacidad adquirida para poder enfrentar las adversidades con éxito, y luego ya hay que definir éxito de la mejor manera posible. Ese es el reino de Dios. Porque cuando el Señor Jesús echa fuera un demonio y lo critican y les dice tú echas los demonios por el poder de Belcebú. Y dice el Señor, si yo lo he hecho, entonces lo he hecho con el poder de Belcebú, entonces ustedes, ¿por qué poder lo echan, no? Pero dice, pero si yo echo los demonios fuera por el poder de Dios, entonces efectivamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Y eso lo que nos demuestra es que el reino de Dios tiene que ver con adquirir las herramientas necesarias para enfrentar las circunstancias de la vida, por adversas que parezcan, con éxito y salir avantes de la mejor manera posible. Ese es el reino de Dios. El hombre y la mujer que viven en el reino de Dios vive así. Y ahorita vamos a ver la cuestión de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Hay hombres y mujeres que no pueden ser capaces de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no terminan de ser capaces de ser como niños. Como niños, no terminan de ser capaces de ser como niños. Si yo fuera del tipo de personaje que enseña excesivamente optimista, o que enseña un optimismo excesivo,
entonces diría un optimismo irracional, dañino, tóxico, ¿verdad? Ya les expliqué eso. Entonces yo los estaría invitando a vivir en un mundo mágico. Y la mayor parte de los movimientos que hablan de la palabra de Dios y hablan de Dios invitan a la gente a vivir en un mundo mágico. De ahí que haya escritores que dicen que nosotros los cristianos convertimos a Dios en un Dios mago, porque invitamos a la gente a vivir en un mundo mágico. Y un mundo mágico se convierte en un mundo que está completamente fuera de proporción y que no nos permite a nosotros tener o adquirir las herramientas para poder hacerle frente a la vida. Nos castra, nos invalida, nos anula eso. O sea, y a lo mejor no estoy diciendo gran cosa con esas palabras para muchos, pero la idea es que entendamos nosotros lo que realmente el Señor Jesús quiere enseñarnos. Y entonces, hechas esas declaraciones pertinentes, yo quiero invitarles a que pensemos en lo que implicaría para nosotros, para quién es el reino de Dios. Una cuarta aclaración que quiero hacer rapidito es que hay una pequeña preposición en cómo recibir el reino de Dios. Fíjense bien. Y tiene que ver con esto, a ver si puede entenderse. Es muy sencillo, ¿sí? El reino de Dios puede recibirse como un niño, ¿sí? O el reino de Dios puede recibirse como a un niño. Eso nos invita a pensar en que yo o tú que recibe el reino de Dios puedo ser como un niño, o tú y yo que recibimos el reino de Dios, al reino de Dios lo vamos a recibir como si el reino de Dios fuera un niño. Y son dos circunstancias completamente distintas. Esta tarde yo les quiero invitar a que pensemos en la primera idea: cómo recibir el reino de Dios como un niño. ¿Me estoy entendiendo? Como un niño, no como a un niño. Porque si ustedes se fijan, Jesús también habla de eso aquí, ¿sí? Entonces, de eso lo hablamos luego. Vamos a hablar de cómo recibir el reino de Dios como a un niño. Y aquí una de las necesidades que yo miraba previas era hablar bastante y aclarar, aunque ya hemos predicado y hemos enseñado acerca del reino de Dios. Porque pasa lo mismo, ¿no? Es una pequeña aclaración que hay que hacer, porque a ver, vamos a hablar de recibir el reino de Dios como un niño. Pues sí, pero ¿qué es el reino de Dios para poder saber qué es lo que voy a recibir? Porque no lo voy a entender si no sé qué es eso. Y creo que en su momento también vamos a tener que hablar un poco más de eso. Aquí nos va a ocupar un poco más la actitud que nos compone a nosotros o nos estructura a nosotros como las personas ideales para poder ser capaces de recibir el reino de Dios. Y algunas de las referencias que voy a hacer o de los comentarios que voy a hacer y de las cosas que vamos a compartir están así como referidas a algunos expertos en psicología. Uno de ellos es Freud, otro de ellos es Lacan, otro de ellos es Vygotsky. Y entonces, yo sé que para muchos no estoy diciendo nada con eso, pero de todas maneras quise mencionarlo. Entonces, quiero mencionar tres cosas. La primera de ellos es, fíjate bien, lo que no significa recibir el reino de Dios como un niño. ¿Sí? Lo que no significa, o sea, cuando invitamos a ser como niños, ¿qué no es ser como un niño? O sea, siendo adultos, si me invitan a ser como un niño, yo puedo cometer el error de pensar que hay ciertas conductas y actitudes que implican el ser como un niño, pero eso no es a lo que estamos invitando. Entonces, espero estarme entendiendo. ¿Qué es uno? Lo que no significa recibirlo como un niño, ¿sí? Entonces, no se trata, y lo voy a mencionar así lo más de corridito que pueda, no se trata, escúchame, no se trata de que un adulto se transforme en alguien inmaduro. Porque nosotros podríamos pensar que ser como un niño, pues significa ser una persona inmadura. Porque comparativamente hablando, dentro de las diferentes etapas por las que atravesamos los seres humanos, entre un niño y un adulto, una de las características que hay, que en este caso identifican al adulto, es la madurez. Y en comparación con ello, probablemente un niño lo vamos nosotros a calificar como inmaduro.
Habrá excepciones en las que a lo mejor algún niño actúe de una forma madura y deje en vergüenza a un adulto, ¿verdad? Pero en la generalidad, la regla establece entonces que se supone que el adulto es maduro, el niño no. No estamos invitando a las personas adultas a que sean inmaduros cuando les invitamos a ser como niños. Una segunda cosa es, no estamos hablando nosotros, o no significa hablar de alguien que no es capaz de distinguir, escúchame bien, con claridad, entre el bien y el mal. Porque una característica más que puede tener un niño es que no distingue, ¿verdad?, entre lo que está bien y lo que está mal. Le resulta todavía complicado poder establecer las diferencias, y entonces pareciera que invitaríamos a los adultos a ser así. A ver, deja de ser alguien que distingue entre el bien y el mal. No estamos hablando de eso. Eso no es invitar a las personas a ser como niños. Amén. Una tercera cosa, cuando invitamos a los adultos a ser como niños, no estamos invitando, o no estamos haciendo en este caso, ¿sí?, una invitación a fomentar infantilismos. Dicho sea de paso, ya lo he dicho muchas otras veces, que todos nosotros los seres humanos, una vez que somos adultos, dadas las experiencias vividas, ya en nuestra esencia se quedó marcada la naturaleza del niño, del adolescente, del joven, y eventualmente cada una de esas personalidades, ¿sí?, aunque para muchos suena extraño, pero ya tenemos adquiridas personalidades múltiples, y en algún momento, de acuerdo con los comportamientos que tomamos, esas personalidades se manifiestan en cada uno de nosotros, eventualmente. Siempre ocurre así. Pero no estamos invitando a fomentar infantilismos. En cuarto lugar, tampoco, fíjense bien, tampoco estamos hablando de hacer un llamado a la ingenuidad, ¿verdad? No se trata de eso. Y en quinto lugar, quiero mencionar que tampoco estamos hablando de invitar a las personas a vivir lo que pudiéramos llamar un proceso de regresión, ¿verdad?, para tomar comportamientos de niños. No se trata de eso, no se trata de eso. Ni tampoco estamos invitando a las personas a vivir ese proceso de regresión con el fin o el propósito, la intención de que manifiesten todas las fijaciones que de alguna manera tuvieron en su etapa infantil. No se trata de eso. La Biblia no nos está invitando a todo esto cuando nos invita a ser como niños. Eso no es. ¿Me estoy entendiendo hasta ahí? Eso no es lo que estamos invitando. Ahora, una segunda cosa. ¿Qué es entonces lo que significa recibirlo como un niño? La segunda idea principal, lo que sí es, a lo que sí estamos invitando esta tarde, a lo que sí invita la Escritura. ¿A qué es a lo que invita la palabra de Dios? Yo no sé a cuántos de nosotros nos gustan los regalos, pero a veces muchos de nosotros, dependiendo de los campos de referencia que tengamos, luego nos volvemos muy prejuiciosos con los regalos, ¿no? Algunos igual somos más tranquilos, se agradecen todos los regalos. Fíjense bien, pero se agradecen. Y al final voy a hablar de esa palabra. Nada más lo voy a mencionar también. Se agradecen. Y cuando hablo de se agradecen es a veces es cortesía el agradecimiento, ¿verdad? Sí, es cortesía, es política, ¿verdad? Es política. Entonces, pero un niño, o sea, a diferencia de nosotros, a lo mejor a nosotros nos gusta recibir regalos, pero un niño sí se emociona con un regalo. Los adultos no. Raramente nos emocionamos con un regalo. Ustedes dirán, ¿y por qué el comentario? Ah, bueno, porque lo que sí significa recibirlo como un niño. ¿Y qué es? ¿Qué es? Acuérdense, estamos hablando del reino de Dios. Recibir el reino de Dios como un niño. Recibir lo que Dios nos da, el lugar donde Dios nos pone, lo que nosotros podemos ser en el propósito de Dios. Todo eso es del reino de Dios y más, como un niño. ¿Qué implica esto? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo que sí significa recibirlo como un niño? Es acoger el reino de Dios, escucha esto, como un regalo. Como un regalo. Para nosotros los adultos, ahí va,
hay por ahí una... no sé si a alguno de ustedes les ha tocado verlo, pero hay por ahí una publicación en las redes sociales donde en una área remota y muy pobre está un muchacho que anda haciendo una dinámica, llevando obsequios, y entonces se acerca una niña a la que le va a dar un regalo. Ella no sabe qué es, pero la llama, y la niña llega así con una actitud así como de ¿qué va a pasar, no? Y sorpresivamente le saca una muñeca cualquiera, una muñeca. No sé si lo han visto. Y la niña se asusta cuando saca la muñeca. Pero luego cuando mira la muñeca, se suelta riendo como así, se vuelve loca. Así, a carcajada abierta, porque mira la muñeca, ¿no? Nosotros vamos a decir, ¿qué tiene de extraordinario? El regalo como tal, nada. Pero el contexto lo transforma todo. ¿Por qué para nosotros, escuchen esto porque no he terminado la idea, recibir el reino o acogerlo como un regalo? ¿Sí? Pero de pronto a nosotros nos queda así la idea de como un regalo. Pues un regalo. Es un regalo, ¿no? ¿Qué tiene de especial un regalo? Cumples años, sales de la universidad, o te gradúas, o ganas una competencia, recibes regalos, premios. Un regalo no tiene mayor importancia. Para nosotros los seres humanos, necesariamente el regalo que recibamos debe de ser calificado como extraordinario. Fíjate bien, el ser humano, los adultos que acogemos el reino de Dios, necesitamos abrazarlo, recibirlo, acogerlo como un regalo extraordinario. A lo mejor hay que hacernos ahorita la pregunta nosotros, ¿no? Tú que eres adulto en este momento, tú que eres adulto, ¿qué regalo te haría muy feliz? ¿Qué? Muy feliz. ¿Qué regalo te haría muy feliz? Y luego nos quedamos así pasmados, ¿verdad? Como diciendo, pues no, pues es que ahorita pues no. Así no, actuamos así como si fuéramos hombres y mujeres de gran mundo, ¿verdad? De mundo, pues. Sí, que ya vivimos todo, ya nos regalaron todo, ya hemos visto todo. Ya, pues no, pues qué, así como para que haga así palpitar el corazón, así que me ponga nervioso y que me da taquicardia y pues no, o sea, de pronto pensamos y pues no, ¿verdad? A mí mis hijos son testigos de que algo que me gusta a mí mucho ver en su momento en televisión es los concursos de canto. ¿Sabes por qué me gusta verlos? Yo lo he dicho aquí otras veces, entre otras cosas, y se lo decía a uno de mis sobrinos un día. Hay una escena donde llega un niño, que luego es lo sorprendente, es un jovencito que es una aplicación psicológica de la gente. En su fisonomía no ofrece mucho, pero cuando canta, a los que están de jueces de pronto les hace llamar la atención, como muchas veces pasa, y se quedan sorprendidos. Y uno de ellos, de los jueces, están hablando en inglés, y uno de los jueces le pregunta y le dice, si tú tuvieras un deseo, y no sé si han visto, ¿no? Pero hay pases de oro, ¿verdad? Que de pronto yo estoy de acuerdo, yo sí. Pero hay ahí un aparatito que le pisan, ¿verdad? Y en automático, y salen papeletas doradas, y les hacen fiesta porque fue un pase automático a otro nivel. Y entonces uno de los jueces le pregunta y le dice, si te pudiera ser concedido un deseo en este momento que te hiciera muy feliz, ¿qué pedirías? Y él, así como bromeando, dice, y hasta tiene así marcas medio raritas que de pronto son parte de su personalidad, y dice que pisaran me dieran el pase dorado, ¿verdad? De automático, y se ríe, porque lo dijo de broma. Y el juez que le pregunta le dice, pues te lo concedo, y va y le pisa. ¿Y saben qué pasa con él? Como muchos que viven en ese momento, se vuelve loco, brinca, llora, se desespera. Y en ese momento, ¿saben qué está pasando con su corazón? Está así, ¿no? Porque está viviendo algo que para él es maravilloso. Es un regalo extraordinario. Porque por ahí pasan muchos
Y no a todos los que pasan por ahí les pisan el botón dorado y les dan papeletas. Y la gente dice sí, o claman por ellos para que les den. No todos les pasa eso. Los que pasan por ahí, ¿sí? Y viven eso, les están dando un regalo extraordinario. Y para los hombres y las mujeres que logramos, aprendemos, conseguimos ser como niños, el reino de Dios lo recibimos como un regalo extraordinario. Imagínate lo que es eso. ¿Qué te haría feliz ahorita? ¿Qué regalo? Si te pudieran conceder un deseo en este momento, ¿ya lo pensaron? Pues es el reino de Dios así. Y mucho más que eso que ahorita tú puedes estar pensando, que te pudiera hacer muy feliz. Alguien pudiera pensar en ser sanado físicamente. Alguien puede tener una carga enorme en la espalda, un gran problema, que puede decir que este problema que traigo se resuelva. Y luego viene el Señor Jesús. ¿Verdad que eso fue lo que hizo con el demonizado? Cuando le dice, pues si yo le echo fuera el demonio por el poder de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. ¿Ya entendimos eso? Porque ese es un regalo extraordinario, hermanos. No estoy diciendo nada, ¿verdad? Por Dios. ¿Ya estamos entendiendo por qué no todo el mundo está hecho para recibir el reino de los cielos? Lo voy a decir en palabras de John Maxwell. Hay quienes nacieron para ser águilas y hay quienes nacieron para ser patos. Y a los que nacieron para ser patos, por más que busques lograr o conseguir que se conviertan en águilas, nunca van a ser águilas, porque nacieron para ser patos. Es exactamente lo mismo lo que está diciendo Jesús. Hay quienes nacieron y tienen la capacidad de ser como niños y pueden entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y hay quienes, por más que les digas y les enseñas, o quieras despertar a eso, nunca se va a conseguir. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, por eso dije al principio, o es decepcionante o es sacudidor. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿dónde estamos y dónde queremos estar? ¿Amén o no? De eso depende mucho, hermanos, nuestra capacidad de gozo, nuestra capacidad de felicidad. O sea, por favor, ¿qué sí significa recibirlo como un niño? Estamos hablando de acoger el reino de Dios, hacerlo con confianza. Con confianza, hermanos, con confianza. Claro que la antítesis de la confianza es la desconfianza. En buena medida lo pudiéramos decir nosotros que la dosis o la característica que necesita tener la confianza para poder acoger el reino de Dios, en este caso se llama fe. Porque cuando hablamos de confianza, acuérdense ustedes de lo que dice la carta a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la confianza, ¿sí? La confianza necesita una gran dosis de fe, porque estamos hablando de cosas que no hemos visto, pero que de alguna manera nosotros en nuestro interior sabemos que ahí está. Y cuando el Señor viene y nos habla la palabra, entonces nosotros podemos abrazarlo y acogerlo con confianza. Una tercera cosa, ya Jorge decía algo de esto, es que nosotros debemos de acoger el reino de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la actitud de un niño, como un niño. Acogerlo con sorpresa, ¿sí? Es la niña a la que le enseñan la muñeca y se asusta. ¿Por qué? Porque la sorprenden, porque nunca esperó que le dieran eso. Y ya cuando mira qué es, fíjense el proceso de lo que estoy hablando. Ya cuando mira qué es, le produce alegría. Primero se sorprende y luego se alegra. Primero se sorprende porque no había descubierto qué era. Pero ya cuando descubre qué es, se da cuenta que es algo que es bonito y maravilloso para ella. La moneda perdida, el tesoro escondido, la perla de gran precio, que de pronto es sorpresivo encontrarlo. Y ya cuando vemos qué hay dentro, ya cuando vemos descubrimos lo que está escondido, entonces, fíjate bien, viene el cuarto elemento. Descubrir lo que hay ahí, sorpresivamente, eso nos produce alegría.
¿Qué significa recibirlo como un niño, el reino de Dios? Bueno, recibirlo como un regalo extraordinario, recibirlo con confianza, recibirlo con sorpresa, recibirlo con alegría. ¿Sí? Ahí va. 5. Con agradecimiento. Hermanos, con agradecimiento. Los que hemos sido sanados de manera extraordinaria, sabemos lo que es eso. O sea, es que necesitas vivirlo. Los que nunca han vivido una sanidad sobrenatural no saben qué es eso. Yo te puedo decir qué es eso y qué se siente. Se siente impotente. De verdad. Se siente impotente porque en su momento quisieras explicar cómo pasó y no sabes, no puedes. Es que cómo ocurrió, es que no sé cómo ocurrió. No sé. Que los demás, sí, exactamente. Quisiéramos que los demás sintieran lo mismo. Que sintieran la misma impresión. Se sintieran sorprendidos. Que se miraran emocionados. Que les produjera esa pasión por servir al Señor. Porque de pronto tú dices, no, es que lo que yo viví, no, es que no me cabe aquí en la cabeza. ¿Cómo se los digo? Lo estoy sintiendo ahorita. Está sacramentalizado en mí, la verdad. ¿De veras? No, es que fue maravilloso mi experiencia de sanidad, la primera. Y la segunda, que es mucho más reciente, pues no, esa pasó así como que, ¿cómo diré? Hasta tengo la impresión de que aunque era más grave, como que Dios lo hizo más fácil. Así de simple. ¿Será porque a lo mejor al final del día, en el primer caso, la primera sanidad que yo experimenté, en mí era mucho más evidente la molestia, era muy notorio cómo me sentía yo, me sentía muy mal, ¿no? Pero en los dos momentos, o sea, de pronto uno quiere explicarlo, publicarlo, ahorita voy a eso, decirlo, no sabe uno cómo hacerlo. Y es impotente no encontrar las palabras, las formas, la expresión de la cara, la expresión cinética, o sea, corporal. No hay manera de hacerlo. ¿Sí? Uno quisiera poder y no puede. Entonces, ¿me están siguiendo? Agradecimiento, dijimos. ¿Ah? El hombre y la mujer que acoge el reino de Dios, a ver si están aquí. Otra vez, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pues lo voy a volver a retomar. La contraparte del agradecimiento es la queja. ¿Sí? O tú eres un hombre y una mujer agradecido, o eres un hombre y una mujer quejoso. Imagínate eso. Y los quejosos, no, hombre, pues pensamientos revueltos, emociones encontradas, decepción, resentimiento, molestia, enojo. Imagínate todo lo que carga, y luego todo eso, porque eso no se mira, eso no se ve, ni se oye. La molestia, el enfado, el enojo, el resentimiento, la decepción, eso no se ve. Pero todo eso cobra cuerpo. En palabras. Todo eso se transforma en palabras, en conductas, ¿no? Que salen a través de la expresión. Y luego resulta que eso no es todo. Luego viene un problema de actitud que implica el hecho de culpar o culpabilizar a los demás. Mucha gente alrededor de nosotros, cuando somos quejosos, tienen la culpa de todo lo que nos ocurre. Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo. Hasta Dios tiene la culpa de lo que nos ocurre. Nos olvidó. Es queja. Es que Dios se olvidó de mí. Es queja. Es molestia. El diablo, ¿no? El gobierno. El marido. La familia. Los hijos. La esposa. El vecino. ¿Cómo? Todo el mundo tiene la culpa. Escúchenme. La queja. Pero ¿sabes qué ocurre con el agradecimiento? El hombre y la mujer que acoge el reino de Dios con agradecimiento, contrario a todo ello, se convierte en una persona, ya lo dijimos, ingeniosa, pensante, resolutiva, en pocas palabras. ¿Sí? Todo aquello que de alguna manera está fuera del lugar, que no está bien, que no está en su sitio, que no le gusta, que no le agrada, no va a esperar a que vengan los demás a que se lo arregle.
esa persona que está agradecida va a buscar la manera de arreglar las cosas que no le gustan, ponerlas en su lugar y solucionarlas, y más que solucionarlas, resolverlas, porque es una persona agradecida. Y claro, en esa persona no hay una actitud diversa. ¿Por qué? Porque no hay resentimiento, porque no hay amargura, porque no hay molestia, porque no hay enojo, porque no hay decepción. Nada de eso está presente en una persona agradecida. Los hombres y las mujeres que recibimos o somos capaces de recibir el reino de Dios como niños, lo recibimos así, como un regalo extraordinario. ¡Qué maravilla lo que el Señor nos ha dado! Con sorpresa, ¿no? Aquí podemos decir muchas cosas también: alegría, agradecimiento, y por último, ya por eso dije hace un momento que lo iba a mencionar, se acoge el reino de Dios, ¿sí?, con una actitud en la que se busca dar testimonio del regalo recibido. Dar testimonio. Y vamos, fíjense bien, por eso decía hace un momento, de pronto es tan impotente poder decir lo que se van a buscar 1001 formas de poder dar testimonio de lo que Dios hizo. Transmitirlo a través de la expresión, a través de la palabra, a través de la conducta, de la actitud, del comportamiento, a través de todas las formas. ¿Cómo le hago para convencerte de que esto que recibí es maravilloso? ¿Cómo le hago? Y a lo mejor el solo hecho de preguntarse y tratar de encontrar la manera de expresarlo va a ser suficiente para que la persona que escuche diga: no, pues que esto debió haber sido, me saqué la lotería, soy millonario, multimillonario. Hombre, eso sí les daría gusto a muchos, ¿verdad? Amén. Ahora, voy a agregar algunas otras cosas más que identificarían la conducta de un niño. Y a lo mejor aquí no abundo tanto, pero que tienen mucha conexión con todo lo que ya mencionamos. Y estoy hablando de lo que los expertos, todo lo que los expertos también manejan. Cuando hablábamos nosotros de dar testimonio, por ejemplo, ustedes deben de saber que eso es algo que el Señor Jesús esperaba de los discípulos. Llegó el Señor a un lugar donde se encontró con un hombre que él liberó, y el hombre le dice al Señor Jesús: te seguiré, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice: no lo hagas. Mejor ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas el alto Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que el Señor espera que ocurra. Y yo estoy seguro que ese hombre, ese gadareno, de seguro que fue y con todas las ganas del mundo lo hizo. Porque al final del día lo que él quería es vivir la experiencia y tal vez que todo el mundo se diera cuenta que estaba cerca de Jesús. ¿Y qué mayor evidencia había que el hecho de que su vida hubiera sido transformada? Ahora bien, un niño, tú debes de saber que un niño, una de las cosas que tiene, escucha esto, lo voy a decir simple. Un niño se lanza desde los primeros días de nacimiento, escucha esto, se lanza a la exploración. Un niño es un explorador permanente desde que nace. Desde que nace es un explorador permanente. Para nosotros los padres o los que hemos tenido niños, hemos tenido bebés en su momento, hay ciertas cosas que no son evidentes y hay muchas otras que no nos son evidentes. Pero un niño es un explorador desde que nace, se lanza a eso. Y una de las cosas que, por ejemplo, que primero va a buscar explorar es su cuerpo. Ahora bien, no solamente busca explorar su cuerpo, el niño busca explorar su entorno también. Fíjate bien. Ahora bien, el propósito de un niño cuando busca descubrirse a sí mismo y busca descubrir el mundo que lo rodea, escucha esto, ¿sí? Es con un propósito. ¿Y sabes qué es? Escucha esto. Es lograr conseguir el dominio de eso. O sea, un niño busca explorar su cuerpo, ¿sí? Cuando ustedes ven a un bebé, una de las cosas que un bebé hace, por ejemplo, para si no se han dado cuenta y se preguntan por qué, el niño se mete la mano a la boca, ¿verdad? Se chupa los dedos, se chupa la mano
Y la gente no sabe por qué. El niño lo que está haciendo es que se está explorando a sí mismo, se está conociendo mejor, para que mejor me entiendan. De la misma manera va a buscar conocer su entorno. ¿Sí? Los bebés de pronto están así con los ojos pelones y voltean para un lado y voltean para otro. Y hacen hasta donde su capacidad les permite conocer el entorno que les rodea. En la medida en la que van creciendo, luego van a irse sentando, van a ir queriendo agarrar el juguete, el trapo que alcanzan, lo que pueden. Una vez que empiezan a mover las manos y pueden tener cierto control, buscan agarrar las cosas porque las están conociendo. Y en la medida en la que van creciendo y se van moviendo, van empezando a moverse, gatean hacia la silla, se ruedan en la cama de un lugar a otro. A veces no entendemos por qué hacen eso y pensamos que es una dinámica corporal normal por inercia. No, el niño está explorando su entorno. Y hay un solo propósito en ello: conseguir el dominio de su cuerpo y de su entorno. Por eso una vez que logran mover sus manos como quieren, entonces van a buscar agarrar las cosas, empiezan a dominar, empiezan a controlar. Eso es lo que buscan hacer. Ser como niños. Si nosotros pensamos en ese sentido, entonces los hombres y mujeres que buscamos ser como niños para hacer nuestro el reino de Dios, debemos de estar buscando conocer el reino de Dios, dominar el reino de Dios, explorarlo, conocerlo y dominarlo. El niño desde que nace, fíjate bien, nace con el deseo de saber, hermano. Nace con el deseo de saber. Él tiene en él la necesidad de comprender las cosas. Ese deseo de saber y de comprensión, paz de Cristo, nos tienen aquí en este momento. Porque nosotros queremos tratar de entender. No voy a decir quién, pero un hermano, ya luego platicamos, mi hermano, un hermano de la iglesia, en días pasados, el día de ayer, anteayer, me escribió y me preguntó: pastor, tengo inquietud. ¿A dónde fue Jesús en el sábado cuando estuvo muerto? Dice la Biblia que bajó a los infiernos. ¿Qué es el infierno? ¿Sí existe el infierno? ¿A dónde nos vamos nosotros cuando morimos? La Biblia dice, ¿verdad?, que Lázaro fue a un lugar y el ladrón fue a un lugar, el buen ladrón, el que estuvo a un lado de Jesús. ¿A dónde se fueron? ¿Qué va a ocurrir? ¿A dónde vamos nosotros cuando morimos? ¿Sí están aquí? Esas son las preguntas que han invadido al ser humano durante toda su existencia y que todo el mundo tiene ahorita, ¿no? Y cualquiera que le dé una respuesta a alguien, hay filósofos y pseudofilósofos, y hay cristianos y pseudocristianos que luego dicen: no, hombre, pues es que no hay cielo y no hay infierno, y esto es todo, la vida, y se acabó, y hay otros que dicen: no, si hay infierno y hay cielo y hay vida eterna y hay gloria y hay más allá y hay más acá y más acullá. Y entonces se la pasan con rollos de todos. Pero si somos honestos, todo el mundo tiene que reconocer que no sabe con exactitud qué hay después de la muerte, porque no lo sabe. Nadie puede venir con una demostración científica y decir: mira, aquí te voy a presentar todo el proceso científico, ¿verdad? De prueba, error, evidencia, mira, y aquí está demostrado, y en este porcentaje, y este es el peso, y este es nada, cero, nada. Pongan atención, al final del día, todo lo que decimos con respecto a estos asuntos, al final del día son creencias. Algunas más evidentes, otras menos evidentes. Y luego, cuando hablamos de lo obvio y de lo evidente, luego dicen algunos investigadores por ahí, ¿no?, que aquello que es más obvio y más evidente luego debe de hacernos dudar más y debemos de investigarlo mejor. Y entonces, pues ya no nos metamos en broncas, mejor. Pero, vamos, a lo que voy. El hombre y la mujer, el hombre y la mujer, llamado a ser niño, para que entienda cómo ser niño, debe entender que el niño viene con un deseo de saber y una gran necesidad de comprender las cosas. Por eso nosotros estamos aquí. El niño, desde que nace, viene cargado de una gran dosis de curiosidad. Paz de Cristo, hermanos.
La vida no es aburrida, dense cuenta, ni es cansada, ni es tediosa, ni es fea. Puede ser difícil, dice un pensamiento por ahí, puede ser complicada, puede traer problemas, pero sabes una cosa, al final del día la vida es bella. El niño, desde que nace, viene cansado con el placer del descubrimiento. Y es cierto, ¿no? No sé ustedes, pero cuando yo aprendo algo nuevo, por mínimo que sea, por mínimo, a mí me causa un placer, me siento feliz, ¿no? Alguien puede venir y decirme, mira, este vaso trae un numerito aquí abajo y eso significa que está hecho de este material. Yo no lo sabía y siempre he visto ese número ahí en el vaso y nunca supe por qué. Y ahorita que ya estoy sabiendo, es una cosa mínima, sí, pero es algo nuevo que yo no sabía. Le decía a Talí, me acordé de la predicación del domingo pasado, porque me acuerdo que Jorge hizo el énfasis cuando le leía el profeta Isaías, y la Biblia dice que el profeta Isaías, hablando del profeta Isaías, o el Señor a través del profeta Isaías, el Señor Jehová, le dice a Isaías, ¿verdad?, que su pueblo cumpliría los años de los árboles que plantara, ¿no? Y a veces no entendemos esa parte, no la entendemos, pero es que es bíblico y debe de ocurrir. Y le decía yo a mi hijo Talí ayer, no recuerdo si ayer o anteayer, por la tarde que platicábamos, le decía, ¿sabías tú que el árbol que ayudó a Isaac Newton a descubrir la ley de la gravedad en este momento todavía está de pie? Ese árbol en este momento, hablando de ese instante a la fecha, tiene 330 años. Y ese árbol todavía está de pie. Y luego me dice mi hijo, y para cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad a través de la manzana que se supone que cayó, ese árbol ya estaba. Eso quiere decir que tiene más, tiene mucho más. Y cuando el Señor dice a través de Isaías, cumplirán la edad de los árboles que planten, ¿si están oyendo eso? Eso es maravilloso. Y ustedes dirán, ¿por qué dice eso, pastor? Bueno, porque por ejemplo ese fue un detalle que yo descubrí. Fíjate el árbol, y luego relaciono con el pasaje bíblico y entonces descubrí algo, aprendí algo, y una vez que aprendí algo, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me causa un gran placer aprender algo, descubrir algo. Me cambia la vida, renazco cada vez que descubro algo, que aprendo algo. Y la verdad, de todo corazón se los digo, ¿cómo quisiera que todos fueran así? No, es que de serio eso pone feliz. Eso pone feliz. Bueno, a mí sí. Bueno, termino esta parte diciendo que la adquisición de conocimientos en un niño, escucha esto, en un niño, forman parte de la dinámica misma de la vida. ¿Sí estás oyendo eso? ¿Sabes qué estoy diciendo? Estoy diciendo exactamente lo que digo que pasa conmigo. ¿Sí? La adquisición de conocimiento forman parte de la dinámica misma de la vida. Conocer, saber, conocer, saber, conocer, saber. Esto debe de ocurrir con todos nosotros. Sé como un niño. Vamos. ¿Qué significa eso? Acoge el reino de Dios como un regalo extraordinario. Abrázalo con confianza, abrázalo con sorpresa, con alegría, con agradecimiento. Da testimonio de lo que eso te produce. Siente la necesidad, siéntete incomprendido de todo si quieres, pero vive esa experiencia, vívela. Igual, conviértete en un explorador constante de todo lo que tú eres, de tu entorno. Haz tuya la necesidad del descubrimiento de ti mismo, del mundo que te rodea. Vive y experimenta el saber, vive con ese deseo de saber constante, vive con esa necesidad de comprensión constante. Sé curioso, siempre sé curiosa. Vive el placer del descubrimiento, convierte en tu dinámica de vida tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de conocimiento. Alguien le llama por ahí el gen del conocimiento o del aprendizaje infinito. Haz tuyo el gen del aprendizaje infinito, hazlo tuyo. Aprende y deleítate en eso. Deleítate, sé feliz, disfruta aprender algo nuevo. Aleluya. Bueno,
Sé como niño. Vive el reino de Dios. Vamos. A veces estamos más preocupados por ponernos serios, ¿verdad? Bueno, el punto 3. Para el punto 3 voy a leer un pasaje bíblico y luego hago un hincapié así muy sencillo y terminamos la reflexión esta tarde. Y para ello voy a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Con lo que el Señor concluye una conversación y les dijo a vosotros, Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, es el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero el ejemplo bíblico de vivir el reino de Dios como un niño, a partir de este versículo de referencia, chequen su contexto para no leer todo el pasaje, es algo a lo que el Señor nos invita y voy a mencionar solamente 4 cosas. ¿Sí? 4 cosas. En el ejemplo bíblico simple y retomando una serie de reflexiones o de expresiones bíblicas, vivir el reino de Dios como un niño implica para nosotros también dejarlo todo. O sea, los discípulos habían dejado todo. Acuérdense ustedes que Pedro en algún momento le reclama al Señor y le dice, oye, nosotros que hemos dejado todo, cuando les ofrece al Señor a los demás, ¿a nosotros qué nos ofreces? Y el Señor es cuando le dice, ¿verdad? Que dejare padre y madre, hijos, esposa, todo, propiedades por causa de mí, recibirá 100 veces más y al final la vida eterna. Pero recibir el reino de Dios implica, en palabras del Señor Jesús, dejarlo todo. Una segunda cosa que implica para el Señor Jesús, estoy cerrando en el punto 3, implica también enfocarnos. Si ustedes ven la actitud de un niño, se van a dar cuenta qué es lo que ocurre con un niño en la mayor parte de los casos. Vayan ustedes con un niño que está con el celular así, o con un juego de video, o que está con un juego, o que está entretenido. Chequen ustedes a un niño, una vez que se pone a hacer algo en concreto, ¿sí notan eso? El niño se enfoca en eso. Lo que sea. Y si es un juego, lo que sea, pero el niño se enfoca en eso. Deja todo, vamos, es a lo que voy. El niño deja todo, ¿verdad? Y se enfoca en eso. Una tercera cosa que el Señor invita, o nos invita a nosotros, es precisamente confiar sin reflexionar. Esto parece antiintuitivo, pero el gran problema de nosotros los adultos en términos de reflexión tiene que ver con la idea de tener tantos distractores que no nos permite a nosotros poder ver con claridad y valorar lo que significa para nosotros estar en el lugar donde estamos y poder disfrutar del privilegio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y al final del día, lo último que en este pasaje y su contexto nos presenta es tener un corazón espontáneamente abierto. Y aquí quiero cerrar. Un corazón espontáneamente abierto. ¿Sí escuchan eso, hermanos? Un corazón espontáneamente abierto implica para nosotros no tener la necesidad en ningún momento de que se nos esté empujando a hacer las cosas, de que se nos esté exigiendo hacer las cosas. Implica una manifestación de voluntad personal, ¿sí? Tener voluntad, tener disposición. Es un corazón espontáneamente abierto. Nadie nos obliga, nadie nos fuerza a hacer las cosas. Estamos convencidos y simple y sencillamente por ello lo hacemos. ¿Ah? Estamos seguros y convencidos de que es lo mejor que podemos hacer. Así es que la invitación es sencilla. Seamos como niños. Aclaro. Seamos como niños. No dije seamos niños. Seamos como niños. Y yo les invito a que tengan un corazón, y cierro ahí, espontáneamente abierto. Préstenle su corazón al Señor y dejen que el Señor trabaje. Préstenselo.
Préstenle el corazón, préstenle su pensamiento, sus emociones, préstenle su voluntad. Dejen que el Señor cumpla su propósito. Pongámonos de pie, por favor. Yo les invito a orar esta tarde. Yo les invito a orar en esta tarde un momento y a ponernos en las manos de Dios. Hablemos con el Señor. Háganse una pregunta. Una pregunta doble. La primera pregunta que yo les quiero invitar a que se hagan es, de verdad, yo sé que hay quien sí en su interior contestó esa pregunta, pero si pudieras recibir algo en este momento que te hiciera muy feliz, que te sorprendiera, que te causara mucha alegría, ¿qué sería? ¿Qué sería? Vamos, dejando de lado y dejando fuera la idea de que Dios es un mago, ¿sale? Espero que alguien me entienda esto, yo que sé que sí. O sea, dejando de lado la idea de que Dios es un mago, hagámosla a un lado. Si el Señor te concediera, y no estoy hablando de el genio de la lámpara, ¿no? Porque no es eso el Señor, pero si el Señor te pudiera conceder un deseo en este momento que te hiciera muy feliz, ¿qué le pedirías? Si el Señor te concediera algo que te sorprendiera, ¿qué le pedirías? Ese es el reino de Dios. ¿Qué le pedirías? Y luego la segunda pregunta es, luego para que lo llevemos en oración, ¿qué tanto actúas como niño? Cuando nosotros pensamos en ello, nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que probablemente no tenemos, en realidad están en nuestras manos poder tenerlas. Pero hay tantas creencias autolimitantes que no nos permiten hacernos de las creencias que son liberadoras. Y ese es nuestro gran problema. Y a veces hay que sacudirnos unas para que las otras se hagan presentes. Es asunto de fe. Entonces, ¿qué tanto actuamos como niños? O sea, ¿qué tanto somos como niños? ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Hoy el Señor está queriendo hacer feliz a un niño. Hoy el Señor está queriendo hacer feliz a una niña. ¿Quién será?